diapositivas puestas, ¿no?, en la pantalla. Bien, ya empezamos con la segunda mesa de ponencias en este 11º coloquio de música y literatura musical de la Universidad Autónoma del Estado de México, con un gusto de presentar a Tatiana Carvajal y al maestro Ignacio Gutiérrez, que hoy nos van a venir a hablar un poco sobre su perspectiva en torno a tanto la música como su propuesta gótica y la heterogeneidad. Sin más para atrasar ni quitarles el tiempo a nuestros ponentes, me agrada presentar a Tatiana. Ella nos visita desde la Universidad de Perú. Es bachiller de Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. En el 2015 estudió en Lise Bertrand en Francia. En el 2020 participó colaborativamente en la organización del repositorio institucional virtual del Instituto de Etnomúsica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene publicaciones en diversas revistas literarias electrónicas. También participó en la publicación antología Premio Letras Arquepequeñas 2022 y fue ponente en la mesa Conversatorio Mujeres en la Escena Musical. En el primer festival, ella, organizado por la Red de Escritores de Arequipa, actualmente es investigadora en el campo de estudios entre música popular y literatura. Sin más, no sé si tengas algunas palabras, Tatiana, que nos quieras compartir antes de empezar tu ponencia. Gracias, quiero agradecer y quiero saludar a todos, ¿no? Muy buenas tardes, para ya comenzar. Bien, ¿se ven las diapositivas? Sí, se ven. Bien. Durante la República Peruana, diversos compositores han enriquecido el imaginario popular musical, ¿no?, inmortalizando canciones que desde el pasado han hecho eco hasta nuestro presente. Una de estas piezas es La Mulisa Falsía, de Emilio Lañe Carhuamaca y Pablo Pastor Díaz Reynoso. La vigencia de esta canción, ¿no?, desató bastantes curiosidades en mí, ¿no? De allí que me problematizara cómo estudiar esta composición desde mi disciplina, ¿no?, la literaria. En este sentido, ¿no?, comencé a indagar sobre los elementos característicos de los estudios literarios que intervienen dentro de la vigencia de la Mulisa. Pero bueno, para ver eso iremos paso por paso, ¿no? La Mulisa es un género musical andino identificado como serreño, de Cerro de Pasco, ¿no? Pero que ha invadido con su sonoridad múltiples regiones del norte, del centro y del sur del Perú. Una de estas variantes es la mulisa huancaína, que ha embelezado allá por los años 50, 60, con artistas de la talla de Flor Bucarina o el Picaflor de los Andes en múltiples espacios urbanos. Dentro del gran repertorio del cancionero huancaíno se encuentra la mulisa falsía, ¿no? Antes de seguir avanzando, ¿no?, es necesario también reproducir esta canción, ¿no?, de las que les estoy hablando. Esta interpretación es por parte del dúo Las Golondrinas y data de 1955. No sé si se puede escuchar. Ay, creo que no, ¿no? Bueno. El primer punto que tomaré en cuenta, ¿no?, es acerca de la vigencia. La primera fuente documental que nos acerca sobre la gestación de esta canción la encontramos en una entrevista realizada por Guillermo Jo a Emilio Alaña Carhuamaca, ¿no?, en el cual este dice que la canción, la primera vez que la interpretaron fue en 1954. Desde esa fecha, Falsía ha sido reinterpretada de diferentes maneras, dentro de las cuales no solamente ha variado fugas o versos, sino que la canción ha viajado a través de diferentes géneros musicales, llegando incluso a ser interpretada dentro de géneros más experimentales como el chill out o el noise, ¿no? Así, por ejemplo, también están las dos interpretaciones de los dos álbumes que se pueden ver en la diapositiva, uno de Miki González y el otro de Sahara Cris Galarreta, ¿no? A partir de ese punto importante sobre la vigencia,
recopilé las diferentes versiones de la canción, ¿no? Por lo que desde el momento de la concepción de La Mulisa, que es en 1954, hasta el año 2019, se reunió, ¿no?, un total de 33 interpretaciones de esta pieza, cuyo cambio de alguna estrofa, de alguna fuga o de algún verso, ¿no?, agregaba otras posibles alternativas interpretativas a la canción. De allí que una vez analizadas y recopiladas estas piezas, se hizo una selección en 3 grandes grupos de todas estas interpretaciones, ¿no?, que compartirían entre sí los mismos significados y que también estarían en fechas relacionadas, ¿no? El primer grupo contiene interpretaciones del año 54 al 79, el segundo tiene interpretaciones del 80 al 2000 y el tercero del 2000 al 2019. Esto me permitió poder adaptarlas, ¿no?, al contexto social en el cual surgieron. Seguidamente, dentro de cada grupo, opté por elegir una interpretación, ¿no?, que representara un sujeto social simbólico de nuestra historia nacional. En esa línea, ¿no?, mi estudio propone la siguiente hipótesis, ¿no? Existen 2 categorías dentro de la vigencia de la canción, de los estudios literarios, que intervienen, ¿no?, en estas reinterpretaciones de la Mulisa, que son la homeostasis y heterogeneidad. Por parte de la homeostasis, ¿no?, esto se manifestará a través de una serie de cambios y alteraciones en las letras y en los códigos musicales, ¿no?, a través de los años y en concordancia a su contexto social, mientras que la heterogeneidad visibilizará la presencia de 3 sujetos sociales, que son el sujeto migrante, el sujeto senderista y el sujeto contemporáneo. Bien. En cuanto a los aspectos teóricos, la primera categoría en la cual baso mi estudio, ¿no?, tiene que ver con la ciudad cantada propuesta por Daniel Matthews Carmelino en su libro La ciudad cantada, Santiago, Lima y Buenos Aires. Eh, en este libro, él comienza su estudio sobre las literaturas urbanas, manteniendo una óptica particular en manifestaciones culturales como la música, ¿no?, dado que muchas veces sabemos, ¿no?, que las actividades musicales juegan un rol significativo en su implicancia con la sociedad, ¿no?, que las rodea. Esta categoría también trata de ofrecer nuevos objetos de estudio literarios relacionados al interés por la canción urbana, considerándola también poesía popular, ¿no? Recordemos que la literatura peruana, ¿no?, como otras literaturas también, es una concepción que se ha ido formando y reforzando a través de los años, ¿no? La diversidad de nuestro país ha creado distintos sistemas de creación verbal que nos permiten estudiar, reconocer y ver, ¿no?, a la nación a través de todos ellos, ¿no? Y la canción sería uno de estos sistemas. Bien, ahora veamos cómo se manifiesta la homeostasis y la heterogeneidad, ¿no?, dentro de la vigencia de esta Mulisa. Primero hablemos de homeostasis. Cuando incursionamos en la música andina como producto de mercado y consumo, damos cuenta de una serie de cambios y transformaciones que se han dado en los procesos de modernización que se suscitaban, ¿no?, en la música andina a lo largo del siglo XX. Siguiendo esta línea, ¿no?, la música huanca ha tenido una gran aceptación en sus consumidores a nivel nacional gracias a los cambios socioeconómicos que se produjeron con las grandes olas de migración interna, campo-ciudad, ¿no?, que se dieron a mitad del siglo pasado, incluso mucho antes. La Mulisa falsía, ¿no?, al situarse en una sociedad cambiante, ha generado dentro de sí una serie de cambios, ¿no?, y alteraciones. De allí que hablemos de una homeostasis literaria, que es una de las psicodinámicas de la oralidad, ¿no?, que es el proceso también a través del cual algún elemento o cuerpo se adapta a su realidad inmediata, ¿no? Walteron sostiene que en sociedades con grafía los significados de las palabras están registradas en un diccionario, ¿no?, lo que permite conocer sus distintos estratos de conceptualización. Esto, por el contrario, no sucede, ¿no?, en las sociedades orales, donde las palabras van a ir adquiriendo significados de acuerdo al presente real, ¿no? Se van a adecuar a nuevos públicos conforme va pasando el tiempo. Así como ellas, ¿no? La Mulisa se va a desarrollar siguiendo estos patrones de reactualización de significados, ya que con cada nueva interpretación, con cada nuevo contexto, la situación en la cual se enmarque, el mensaje comunicativo muchas veces va a cambiar, ¿no? En esta parte presento un cuadro, ¿no?, donde recopilo todas las variaciones que se han dado de esta canción. En este cuadro, ¿no?, intento mostrar las interpretaciones que se han dado, el año, el género en el cual también se ha dado y los cambios que se han dado de las letras. De este análisis, ¿no?, homeostático, se puede concluir
dos puntos muy importantes. El primero sería que las variaciones de algún grado, ¿no?, pueden hacer que la canción se preste a otro tipo de alternativas interpretativas o lecturas interpretativas, ¿no?, a partir de las cuales se van a generar y reactualizar significados y también diversos sujetos, ¿no?, donde intervienen quiénes cantan, para quiénes están cantando y en qué contexto lo están haciendo. El segundo punto tiene que ver con que cada interpretación se va a adecuar al contexto social desde donde el intérprete se está posicionando, ¿no? Variando la letra o variando el código musical. Un ejemplo de esto es que en la versión de Magali Yuque del 2013 es un tipo de fusión con el rock, una característica, ¿no?, un poco significativa desde las últimas décadas del siglo pasado, ¿no?, hasta estos últimos años del siglo XXI, donde se observa, ¿no?, que las tendencias de la música también se han inclinado a las fusiones y a la producción de géneros más experimentales. Todo esto me permitió estudiar la canción también a partir de la heterogeneidad, ¿no?, que es desarrollada por Antonio Cornejo Polar, una categoría conceptual que intenta explicar la realidad latinoamericana, ¿no?, mediante los procesos de producción literaria, donde se intersectan conflictivamente dos o más universos socioculturales, ¿no? Particularmente para el autor, la literatura peruana no está conformada por diversos sistemas literarios, ¿no?, entre cultos, populares, en quechua, en aymara, en español. Todos ellos forman parte de nuestra literatura peruana. Para Raúl Bueno, que es otro crítico también que interviene en estos temas, ¿no?, esta categoría es uno de los recursos conceptuales con el que mejor América Latina se estudia y se teoriza a sí misma, ¿no? Y distingue entre dos tipos de heterogeneidad, que es la heterogeneidad de base o primaria o la heterogeneidad secundaria o discursiva. La primera, ¿no?, es la condición heterogénea per se de toda civilización, consecuencia de la unión de diversos grupos para la conformación de sociedades más sólidas, ¿no?, mientras que la heterogeneidad discursiva o secundaria, ¿no?, es aquella donde el texto es el espacio que proyecta, ¿no?, esa radical heterogeneidad sociocultural, ¿no?, de la cual Cornejo Polar hace referencia. Este modelo requiere de una extensión hacia los contextos de la realidad, ya sea la cultura, la historia o la política, ¿no?, ya que para el crítico el texto no es una nómada aislada en el espacio, sino es un elemento, ¿no?, de la realidad que refiere muchas veces a la realidad misma. Bueno, de esta manera, ¿no?, este trabajo se inscribe también, ¿no?, en este marco en el que la realidad social y cultural será un elemento axial por el cual podremos identificar, ¿no?, los diversos sujetos que están dentro de la vigencia de la Mulisa Falsía, ¿no? En este sentido, ¿no?, podemos decir también que dentro de este grupo de variaciones que hemos encontrado de la Mulisa, se ha interpretado la presencia de tres sujetos: el sujeto migrante, que también es teorizado por Cornejo Polar, el sujeto senderista y el sujeto contemporáneo. El análisis será un poquito breve para ganar más tiempo. La primera interpretación que ocupa el sujeto migrante es del dúo Las Golondrinas, de 1955, a partir del cual presenta un discurso migrante, ¿no?, radicalmente descentrado, donde el sujeto cantor, a través de desplazamiento migratorio, duplica su territorio, condenándolo a hablar desde más de una posición, ¿no?, de un lugar, transformándolo en un discurso múltiplemente situado, tal y como teoriza Cornejo Polar. En esta interpretación, el yo cantor nos posiciona a través de un mundo disperso, ¿no?, donde nos trae la presencia de diversas experiencias o de ciertas actividades en las que él se posiciona, ¿no?, el ayer o el hoy, sus experiencias e impresiones del pasado o las del presente, ¿no? Así, por ejemplo, en la segunda unidad comprensiva de la canción que vemos en la diapositiva, el sujeto cantor nos posiciona el personaje principal de sus desgracias, ¿no?, el hombre. La posición de la voz narrativa, ¿no?, permite traer la presencia de dos individuos, ¿no?, que están enfrentados entre sí, ¿no?, en un mismo espacio. Pero esto no es todo, ¿no?, sino que también a este sujeto le agrega otros dos más, ¿no? Estos sujetos serían: el primero, la voz poética, o el yo cantor, quien padece de las injusticias, ¿no? El segundo, que sería el hombre, quien tiene la etiqueta del tirano, y el tercero, que también sería la iglesia, ¿no?, una mediadora que se encarga de hacer justicia, ¿no?, sin distinción de clases sociales, tal como lo está anunciando el sujeto cantor.
De la cuarta a la sexta unidad comprensivas, el yo poético se sumerge en una despedida dolorosa, ¿no? Que le duele o que le hiere en el alma y en el corazón. En el verso 20 y 21 podemos encontrar esto. Por el abandono de dejar el terruño donde está sentado, ¿no? Estas unidades comprensivas se desenvuelven alrededor de un eje temático muy significativo que es el desarraigo, un tópico común que se relaciona con los cancioneros, ¿no? Que tienen que ver con la migración a la ciudad. En el verso 27 menciona, ¿no? A tierras lejanas, hoy me retiro. El cantor es muy transparente, ¿no? Muy explícito cuando refiere la lejanía de la tierra a donde parte, ¿no? Nos explica que se insertará a otro mundo donde ni siquiera tiene la certeza, ¿no? De estar invadido de nuevo por el Valle de Falsedades, ¿no? Que es el sinónimo de su infortunio. Observamos, ¿no? De esta manera que, aunque no se haya ido aún, ¿no? La voz narrativa, el sujeto migrante, ¿no? Ya se está posicionando a través de dos espacios, ¿no? De dos mundos que son antagónicos, ¿no? El ayer y el allá, ¿no? De un lado y el hoy y el aquí de otro. Bien. El segundo sujeto que encontramos dentro de la vigencia de esta mulisa es el sujeto senderista, ¿no? Esta interpretación se extrajo de la página web Movimiento Popular Perú-Alemania en el blog Canciones de la Guerra Popular en el Perú, que es un cancionero conformado por 52 piezas musicales, ¿no? De las cuales 32 composiciones son en su mayoría de otra autoría y que han sido reutilizadas por Sendero Luminoso, que, bueno, fue un partido comunista de organización armada marxista, leninista, maoísta, ¿no? Que también fue calificado como uno de los grupos armados más violentos de la historia del siglo XX en América Latina. Entre estas composiciones que perduraron, ¿no? Encontramos a Farsa, ¿no? Como Sendero Luminoso lo tituló, o Falsía, ¿no? Antes de seguir, voy a explicar un poco a qué yo llamo sujeto senderista, ¿no? Entre los años 80 al 2000, el Perú se enfrenta en un conflicto armado, ¿no? Según el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación, entre los perpetradores de este conflicto encontramos a las Fuerzas Armadas, los comités de autodefensa, las fuerzas policiales, el movimiento revolucionario Tupac Amaru y los miembros senderistas, ¿no? Del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, ¿no? El sujeto senderista, ¿no? Sería entonces todos aquellos actores sociales que se desenvuelven dentro y a favor de este partido, ¿no? Bien, los inicios de este grupo fueron registrados en 1980, en mayo, ¿no? Cuando en la localidad ayacuchana de Chuschi, sujetos armados perpetraron un local, ¿no? Donde se guardaban las ánforas para las elecciones del día siguiente, ¿no? Lo que se pretendía era hacer un boicot, ¿no? De estas. Precisamente en dos documentos donde hay un extracto en una diapositiva, ¿no? Que hablan de la votación electoral, titulados Guerra Popular sí, no votar, sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder del pueblo, se explica un poco la posición de este partido ante el voto electoral, ¿no? A partir de ello, nos adentramos en la interpretación de la mulisa. A ver, ahí está. El yo cantor, en la primera unidad comprensiva, se posiciona dentro de la ideología senderista donde el voto es una farsa, ¿no? El pueblo vive oprimido, verso 1 y 2. Esta voz narrativa nos sitúa en un panorama a partir del cual, o dentro del cual, ¿no? Su realidad inmediata, como ejercer el voto electoral, ¿no? No es una situación de confianza, ¿no? Nos explica que el sistema bajo el cual se organiza la nación no existe justicia, ¿no? Se trata de un contexto binario donde gobierno y partido son opuestos, ¿no? Uno sería la salvación del otro. En el verso 8 de la segunda unidad comprensiva, el yo poético alega, ¿no? La lucha nos hará libre, enfatizando la lucha armada como única solución a la farsa, ¿no? Que se vive en esta realidad inmediata. En la tercera unidad comprensiva, ¿no? La ideología del sujeto senderista es más explícita, ¿no? Por las sendas del marxismo, leninismo, maoísmo, es la causa que me anima a decir al pueblo peruano, ¿no? Que viva la lucha armada, o que viva el nuevo gobierno, perdón, del verso 13 al 17. Marxismo, leninismo, maoísmo serán, ¿no? La causa, el aliento y la motivación de decirle al pueblo peruano, ¿no? Que
la implementación del nuevo gobierno liderado por campesinos o por Sendero Luminoso será, ¿no? El Sendero Luminoso que permita por siquiera una vez, ¿no? En la vida alcanzar esa justicia que tanto han reclamado los compatriotas. Bien. El tercer sujeto que se propone es el sujeto contemporáneo. En los últimos años del nuevo milenio se ha suscitado un fenómeno musical que tiene que ver con una gran combinación de géneros sonoros, ¿no? Dentro de un mismo, dentro de un mismo género, ¿no? Que se llama, o bueno, que se le suele llamar la fusión, ¿no? Según Efraín Rosas, un antropólogo peruano, los músicos que han trabajado estos géneros híbridos a partir de las últimas décadas del siglo pasado, ¿no? Y los inicios del 2000, buscaban resolver el problema de la identidad peruana, ¿no? Ofreciendo una unidad en la diferencia. Es decir, frente a la diversidad cultural no reflejada en las distintas sonoridades musicales del Perú, hay un deseo de trascender esa diferencia para alcanzar al otro a través de la música, ¿no? De allí que hablemos de nuevas experiencias musicales que podrían ser o que permitirían la creación de géneros un poco más experimentales, ¿no? Y electrónicos, como las creaciones de Miki González o las de Sahara Cris Galarreta, ¿no? Estas interpretaciones, ¿no? Son productos muy curiosos, ¿no? Que también desde el mercado del género electrónico ofrecen ciertas identidades narrativas, ¿no? Para las nuevas generaciones. De la mano de Miki González, encontramos la interpretación de La Mulisa, ¿no? Con el mismo título del álbum Sky Inca Beats del 2006, ¿no? Su 11º álbum y su cuarto experimento del género chill out, ¿no? Que es un género musical contemporáneo que engloba a gran cantidad de vertientes dispares de géneros musicales, ¿no? En esta obra se puede apreciar una primorosa mezcla musical de lo andino con lo electrónico, mientras que por parte de Sahara Cris Galarreta, ¿no? Nos ofrece una versión un poquito más curiosa de la mulisa. El artista no se sumerge dentro de la variante del noise, que es como una variante musical que usa el ruido, ¿no? También es a partir el artista crea con esto un tipo de música en los cuales intervienen patrones rítmicos tradicionales, ¿no? De ciertas canciones como bases sonoras, ¿no? Para la creación posteriormente de una nueva pieza experimental. Bien, en síntesis, el sujeto contemporáneo que se propone utiliza géneros que se encuentran en el mayor auge de la escena musical contemporánea, ¿no? Tales como el chill out, el electro o el noise. Se trata del músico que experimenta con diferentes sonoridades, ¿no? Incluyendo también nuestra música andina. Bien, concluyendo, los cambios de la mulisa que se han suscitado dentro de la vigencia de esta pieza, ¿no? Se desenvuelven a través de un fenómeno homeostático, ¿no? Que evidencia una constante adaptación de la canción al contexto social, ¿no? Que la rodea. Su vigencia actual ha permitido sumergirnos a través de diversos sujetos sociales, ¿no? Que se hacen presentes en la actualización de cada nueva interpretación. Estos toman posesión de la mulisa para ofrecerle nuevos significados, ¿no? Que pueden ser muchas veces diferentes a la primera versión que se ha dado. Además, ¿no? También los sujetos que intervienen dentro de la reactualización de Falsía, ¿no? Van a ir creando nuevas identidades y emociones narrativas. El público consumidor de estas melodías, ¿no? Empatizarán con la versión que más se adecue a sus gustos y a sus experiencias, ¿no? Musicales. Algunos empatizarán con las narraciones del sujeto migrante, otras con las del sujeto senderista, o otros empatizarán con las experiencias, ¿no? Del sujeto contemporáneo. El nuevo reto que toca enfrentar en épocas que atraviesan la experimentación musical de todo tipo es pensar en la mulisa, ¿no? A partir de las nuevas adaptaciones que se harán de ella en un futuro próximo o lejano, ¿no? Pedirle de alguna manera a la juventud que toque, ¿no? Como en un tiempo pasado, preservando la tradición, es hacer que la música no evolucione, ¿no? Y que no tengan una voz propia,
por lo pronto, ¿no? Considero que es muy bonito, ¿no? Y es muy maravilloso ver cómo nuestras canciones, ¿no? Andinas evolucionan y perduran en el tiempo, quedando inmortalizadas en diferentes sonoridades, ¿no? Ya que sabemos, abro cita, ¿no? Y con esto cierro, si se calla el cantor, calla la vida, ¿no? Porque la vida misma es todo un canto. Cierro cita de Horacio Guarani. Gracias. Muchas gracias por tu ponencia, Tatiana. No, personalmente a mí me ha encantado esta visión que nos traes de un cancionero muy específico. Y pues bueno, ahora vamos a dar paso al maestro Ignacio con su ponencia La música gótica, una expresión multicultural. Cabe resaltar que el maestro Ignacio Gutiérrez Padilla es actualmente profesor de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesor de posgrado en la misma facultad. Anteriormente ocupó el cargo de Contralor Universitario. Es director de auditoría a espacios académicos, jefe de auditoría a Administración Central, jefe de Departamento de Control Financiero de la Dirección de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México y ocupó el cargo de presidente de la Asociación Mexicana de Órganos de Contralor y Vigencia de las Instituciones de la Educación Superior. Hoy, como ya había comentado, nos acompaña con una presentación, con una ponencia bastante más literaria y musical de la música gótica, una expresión multicultural. Sin más que agregar por mi parte, maestro Ignacio, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este evento tan importante. Creo que es un espacio y una posibilidad también de compartir, ¿no? Diversas perspectivas, puntos de vista, opiniones respecto a la música y la conjunción, ¿no? De otras disciplinas, de otras expresiones del arte que también permiten pues darle una contextualización diferente, ¿no? Y que creo que en el caso de la música gótica, ahorita vamos a ir desarrollando esta presentación para poder también dimensionar e identificar, ¿no? La manera como se van compartiendo, cómo va influyendo otras expresiones artísticas y culturales, pues para conformar un estilo, ¿no? Que pues a la fecha, ¿no? Tiene ahí sus particularidades, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio con la ponencia. Vamos a mencionar también un poquito los antecedentes de cómo surge, pues bueno, surge a través de los movimientos y el pensamiento, ¿no? Crítico de las generaciones de las décadas de los 70, es cuando pues surge, ¿no? El sentimiento de inconformidad ante los sistemas, ante la política, ante el gobierno, ante diversos hechos y situaciones, pues que la juventud empezó a inconformarse. Una de ellas fue precisamente la música punk, ¿no? Que pues como vemos, pues estaba caracterizado por una indumentaria muy diferente, ¿no? Ahora se nos hace un poco extraña ver eso para algunos, otros sí nos tocó verlos y convivir, pero bueno, esto es parte de ese origen. Más adelante, ¿no? Pues estas expresiones musicales, ¿no? De grupos como los Ramones, como los Sex Pistols en Inglaterra, pues lo trajeron a América, ¿no? Acá ya estuvieron grupos precisamente con los Ramones, como Iggy Pop y otros tantos que fueron también pues generando esta corriente, ¿no? Caracterizados precisamente pues, por la indumentaria que vemos, vestidos de negro, algunos pues con peinados ahí tan extraños para algunos, pero era parte de esa expresión de inconformidad. Más adelante, ¿no? Pues como todos los movimientos tienen un inicio, un fin, pues también en este caso hubo una transición que musicalmente se conoce y socialmente también como el post-punk, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esos cambios ideológicos y que también influyeron en la música, ¿no? Surgieron nuevos grupos que también transmitían ahora ese pensamiento y pues entre ellos encontramos a muchos, ¿no? Entre ellos también, pues por ejemplo, tiene sus raíces YouTube, por ejemplo, tiene sus raíces Depeche Mode, que también fueron de estos grupos que empezaron a generar un pensamiento diferente, ¿no? Claro, más adelante ellos ya llevaron otro camino distinto, ¿no? Un poquito más encaminado a lo comercial. Sin embargo, traen el origen de la música underground, que es parte de la temática de este coloquio, y que pues en eso se centra la ponencia que estamos poniendo ahorita a consideración de todos, ¿no? Particularmente en la música gótica, pues
permite, ¿no?, la integración de diversas estructuras musicales, corrientes del pensamiento, otras artes que también influyen en su música, en sus letras, e incluso en la indumentaria de las personas que se identifican con el movimiento underground, ¿no?, con la música gótica, que también es un pilar importante de esta corriente, ¿sí? Precisamente la música gótica tiene pues, una temática de oscuridad, por eso el color negro, basado en lo sobrenatural, el terror, sentimientos que a veces la música cotidiana no expresa, ¿no? Como la tristeza, la muerte, la soledad, pero esa concepción también de esos sentimientos, incluso de la propia muerte, está expresada y manifestada de una manera distinta, ¿no? Entonces, para el género gótico, la muerte es una constante, sin embargo, tampoco se asume con un sentimiento de tristeza, ¿no? Como lo puede representar el hecho, sino más bien es una concientización de que pues es una etapa de la vida más, ¿no? Bueno, vamos a empezar cómo se va conformando la música gótica, porque a veces decimos la música gótica y a veces no le entendemos qué cosa es, ¿no? Incluso para muchos la música gótica está nada más enfocada al rock gótico, y vamos a ver que no es así, ¿no? La música gótica, pues como lo vemos, es una consecuencia político-social, musical del punk, ¿no? Y la fusión con el rock, que si vemos aquí en estas imágenes, pues empezamos a ver grupos que empezaron a surgir, ¿no? Muchos de ellos en Inglaterra, otros tantos después en Estados Unidos, que fueron las corrientes principales en la cuestión musical y estética del movimiento underground, y pues uno de ellos, por ejemplo, es Bauhaus, Joy Division, Siouxsie and the Banshees, The Cure también, ¿no? Entonces, en sus orígenes también eran considerados y siguen siendo considerados grupos de la corriente underground. Particularmente Bauhaus, ¿no? En Inglaterra, pues fue uno de los grupos que prácticamente para muchos dentro de la historia de la música, dentro del género de la música gótica como tal, establecen que Bauhaus es el padre o fundador de este género, ¿no? Por muchas razones. Una de ellas, pues, un tema que está catalogado para muchos como el himno del rock o de la música gótica, que es precisamente Bela Lugosi's Dead, ¿no? Que escribieron y que pues también aparecen ellos tocándola en la película de El Ansia, de Hunger, donde también actúa David Bowie, ¿no? Entonces, esto generó también así una expectativa, ya estábamos en ciertos reflectores, ya no era una música tan desconocida y empezaba un surgimiento también importante que propició que pues otros grupos empezaron a surgir como Nick Cave, Christian Death, que también es un gran referente de esas épocas, The Mission, otra de ellas. Entonces, pues ya, como vemos, la indumentaria empezó a cambiar, el color negro fue constante, sin embargo, pues ya vimos ahí una transición también estética de los simpatizantes del movimiento. Adicionalmente, ¿no? Estamos ya entrando a la década de los 80, cuando pues también la música no nada más estaba enfocada al rock, ¿no? Empezó a surgir el tema de la música electrónica y pues también una de esas corrientes nos lleva a lo que se conoce en la música underground como el dark wave, que es precisamente la música electrónica con temática oscura, ¿no? Dentro de la música gótica, y pues como vemos también ahí se retoma estéticamente, ¿no? Nuevamente el color negro, la indumentaria negra, los colores, los peinados también ahí un poco extraños para algunos, pero era lo que caracterizaba a todas esas personas o esos grupos que empezaron a surgir, ¿no? El dark wave también incluye otros géneros como el electrodark, el industrial, el cyberpunk, ¿no? Y pues grupos como los que tenemos ahí, ¿no? B&B Nation, The Crooked Shadows, que fueron de los primeros, Mephisto Valls, Clan of Cymox. Entonces, pues son grupos que marcaron pauta también, ¿no? Abrieron camino en este género. Más adelante, pues también, ¿no? A la fecha siguen surgiendo más grupos como God Minister, Suicidal Romance, Blue Angel, Motorama, ¿no? México, por su parte, pues también aportó con Hocico, también aquí no tan conocido, que eso es también un poquito extraño, que son más conocidos en Europa que en México, y sobre todo aquí están un poquito poco valorados más bien, están poco valorados, pero sí, tienen una gran calidad que pues sí los posiciona como los grupos fuertes de ciertas zonas o ciertas preferencias en Europa, sobre todo en Alemania.
También dentro de esta música encontramos pues también diversas expresiones, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con ambientes, ¿no? Atmósferas, la música electrónica genera también atmósferas. Hay grupos también muy particulares, como los que estamos aquí viendo en la imagen, como Angicia, Devil Doll, Sopor Eternus, que también tienen ahí una conceptualización de la música, la estética y la temática, pues basada en lo sobrenatural, en lo tétrico, en el terror, incluso ciertas emociones, ¿no? La angustia, el terror, el miedo, ¿no? Entonces eso también es una forma de expresar sentimientos basados en este género. Retomando el tema del rock, pues bueno, vemos que el movimiento gótico, el movimiento underground, pues también está no nada más exclusivamente en ciertas latitudes, ¿no? Vemos que hay grupos en prácticamente todo el mundo, ¿no? Es un movimiento que generó expectativas en todos los países. Aquí ponemos algunos ejemplos de grupos, ¿no? Como Tristania y Sirena en Noruega, como Twitch en Finlandia. Países Bajos aporta también una gran cantidad de grupos góticos, por ejemplo, los más representativos, Epica, Within Temptation, After Forever, Alemania, ¿no? Son países donde está también ahí muy sólido este movimiento, ¿no? Y que de ahí pues se ha dispersado a otros países también de la propia Europa y pues en nuestro continente, ¿no? Generó también pues que productoras de discos se interesaran en el género. Antes era muy difícil, eran pocos los discos que salían, a veces era muy difícil conseguir todo esto, pues así, igual en el mercado underground, como también se le llama, pues pudimos conseguir estos discos, ¿no? Que pues para muchos ahora los atesoramos porque pues forman parte también de la historia musical, de un proceso también de crecimiento y pues surgieron, ¿no? Productoras como Cleopatra Records, Holy Records, Out of Line, Hall of Sermon, que se dedicaron a sacar precisamente a producir música gótica, porque esto ya pues era ya más del interés de muchas personas, ¿no? Se desarrollaron también, pues como vemos, diversos eventos en Europa, en México también se hicieron algunos, se han hecho algunos, porque también México también tiene un gran pues antecedente y gusto por esta música, ¿no? Vamos a ver más adelante, ahorita en la presentación, tratando de ser ágil aquí todo y aprovechando el tiempo, pues que la música gótica también va siendo influida por otros géneros, ¿no? El cine, la cinematografía, perdón, es un gran referente, ¿no? Las películas también inspiran música y pues a veces esa música también inspira películas, ¿no? Entonces vamos a ver eso un poquito más adelante. Lacrimosa también, ¿no? Muchos la conocemos, es otro de los grupos como más emblemáticos del género, ¿no? Que en estos últimos años, a principios de este milenio, son los que han fortalecido, ¿no? El gusto por este género. Y pues, no obstante, ¿no? Que el idioma en el que cantan, el 90% de su música es en alemán, pues la gente se ha interesado, ¿no? Muchos hemos aprendido un poquito sus canciones y entendido y interesado por el idioma, pues por su música, ¿no? Entonces también, ¿no? Al igual que ellos, hay grupos que cantan en su idioma y pues también, pues es interesante y es agradable escuchar esta música, pues en la lengua natural de esos grupos. Por otro lado, también, como mencionaba, ¿no? No únicamente es el rock, no es lo electrónico, también hay lo que en algunos géneros o subgéneros no se conoce como la música ambient o la música de world music que le llaman, pues en la música oscura pues se conoce también como la música ambiental o etérea, que precisamente genera esas atmósferas, ¿no? Son grupos también con conceptos musicales también bastante particulares y pues aquí vemos algunos, ¿no? Claro, de esta influencia pues viene, por ejemplo, de grupos más conocidos como Dead Can Dance, como Lorena McKennitt, ¿no? Como October Project, ¿no? Que son los que más pudieron haber conocido o pudimos haber conocido en su momento y que de ahí generaron esa influencia para que se crearan otros proyectos, ¿no? Incluso estos géneros ahora son conocidos, ¿no? Como género neoclásico, que también pues es parte de esta subclasificación de la música underground. La música barroca también ha influido mucho en agrupaciones, por ejemplo, como Haggard, ¿no? De Alemania, que, pues como ustedes ven aquí en la imagen, son agrupaciones así muy amplias, ¿no? No caben en un escenario, son cerca de 20
con instrumentos diversos, ¿no? Cuerdas, guitarras y los elementos del rock, y pues la temática, ¿no? Que también lo vamos a ver, la historia, los hechos históricos, los personajes históricos, también son un tema recurrente en la música gótica, como en este caso Nostradamus o Galileo, ¿no? Que forman parte también de la discografía de Haggard. El folk, la música tradicional, la música de diversos países de Europa Central o de Europa del Norte, pues son también parte de este movimiento underground, ¿no? Aunque algunos no propiamente los consideran dentro de, pero bueno, esas ya son ahí perspectivas, puntos de vista, pero creo que en esa amplitud y apertura que precisamente el movimiento underground establece, de no cerrarse, más bien de abrirse, pues contemplamos y consideramos que grupos también que, pues como los vemos estéticamente, no se visten de negro, no se maquillan, no usan peinados tan estrafalarios, pero aportan también elementos en cuanto a su lírica para considerarse dentro de este género. Que realmente también otra de esas disciplinas que convergen, pues es que muchos de ellos realizan investigaciones antropológicas dentro de sus culturas respecto a los indicios musicales que permiten que ellos estructuren también sus melodías o su música, ¿no? Incluso muchos cantan en lenguas muertas, ¿no? Latín principalmente, ¿no? O lenguas de sus países de origen. Y pues también es una expresión artística dentro del movimiento de la música underground. Asimismo, también existen grupos que son muy comerciales, que a veces dicen, es que estos no son, o estos no deberían de estar, ¿no? Pero creo que, pues también muchos estamos conociendo, o hemos conocido esa música a través de grupos que, pues, son más visibles, ¿no? Por los medios de comunicación. Entonces, pues también eso es parte de este movimiento, ¿no? Que no necesariamente estamos ahí, ¿no? Como lo establece la definición, en lo oscuro, en lo subterráneo, ¿no? Sino hay grupos que sí emergen y permiten también, pues, generar eso, ¿no? Una perspectiva ante nuevas masas, ¿no? De posibles personas que al rato también van a escuchar esta música. Ya nos vamos a ver la segunda parte muy rápidamente para no abusar del tiempo. Respecto a cómo influyen otras expresiones artísticas en la música gótica, como mencionábamos, la cinematografía, pues es un elemento sustancial, ¿no? El terror, lo sobrenatural, como ya lo vimos, es parte de esta temática. Vemos aquí que, por ejemplo, la película del Cuervo, ¿no? Si lo vemos, pues hay muchos que se visten así a consecuencia de, ¿no? O sea, muchos góticos o muchos que a veces le decimos darks o de otras formas, vemos que esa es la indumentaria, ¿no? El cabello largo, ¿no? El maquillaje pálido, la ropa negra, ¿no? Y la música, obviamente, ¿no? Entonces, Tim Burton también con sus películas ha influido, ¿no? Fundamentalmente para que se consolide esta temática dentro del género. La literatura también es otra expresión artística también, ¿no? Que se retoma en estos grupos, ¿no? La producción de Edgar Allan Poe, de Mary Shelley, de Lovecraft, de Bram Stoker, ¿no? Ha influido, ¿no? Para que la temática de estas producciones góticas, pues se refleje precisamente ese gusto, ese interés por este género también de la literatura de terror, ¿no? Vemos aquí algunos ejemplos que pues han musicalizado obras, por ejemplo, La Divina Comedia o El Fantasma de la Ópera, por ejemplo, ¿no? Dentro de algunas temáticas de grupos góticos, ¿no? La mitología también es muy recurrente dentro de la música gótica, ¿no? El caso que ponemos aquí es el de Therion, que pues retoma su nombre de escritos de la Biblia, por ejemplo, y que pues dentro de su temática pues interpreta, ¿no? Musicalmente leyendas o mitos de las diversas culturas de la humanidad, ¿no? Como es la romana, siria, egipcia, griega, incluso nuestras raíces aztecas, mayas, también son retomadas en sus canciones. La historia también, ¿no? Vemos aquí diversos hechos, ¿no? Personajes, ¿no? Épocas de la cultura y de la humanidad, pues también son un tema que se toma y que se retoma más bien en la música gótica, independientemente las subclasificaciones que ya vimos, hay estas expresiones, ¿no?
que te permite también pues generar el interés de quien le escucha, decir, a ver, ¿a qué se refiere? Y pues nos genera precisamente eso, ¿no? Propiciar que conozcamos más, que generemos un interés para profundizar sobre esos temas, ¿no? Que para muchos son pues interesantes. La moda también, como ya lo vimos, ¿no? Es un factor también que va de la mano con la música, ¿no? Gótica. Entonces, pues la oscuridad, el negro, ¿no? Son factores que se toman dentro de estos elementos que identifican, ¿no? A los que les gusta la música gótica, ¿no? El uso de accesorios, ¿no? Las cruces, los cráneos, las criaturas fantásticas, son elementos que se retoman. Todo lo antiguo, pues, tiene cabida en el estilo gótico, ¿no? Hemos visto que, pues, es una tendencia también social, ¿no? Aparte, y cultural, porque ya, pues, ha trascendido, ¿no? Que, pues, vemos, ¿no? Diversos grupos, vemos diversas expresiones, diversas formas de vestir, de pensar, de crear arte, ¿no? A través de esto, de esta temática, y que pues todavía, ¿no? Se mantiene en eso, afortunadamente, ¿no? Yo lo veo, afortunadamente están en la escena oscura está dentro del movimiento underground, porque permite también eso, ¿no? Una apertura de pensamiento, de criterio, de valoración, y eso pues creo que no se debe de perder, porque es lo que le ha dado fuerza a este estilo, ¿no? Finalmente, pues vamos a concluir pues que el género, ¿no? Como lo vimos, amalgama expresiones artísticas y culturales, como ya las mencionamos, es una expresión también mundial, es precisamente una incorporación también social, ¿no? Vemos que pues ya antes veíamos a las personas de negro ahí, nos da un poquito de miedo, no las entendíamos, pero creo que se van rompiendo barreras, va creciendo todo esto, ¿no? De manera importante. Y pues bueno, la ideología, no, independientemente de pues cómo se perciba, cómo se exprese, ya vimos que la música underground en el contexto gótico pues es bastante amplio, nos da para mucho más, pero en conclusión pues podemos mencionar que pues la música representa pues ser parte de esta cultura y pensamiento underground en el mundo, que seguramente va a continuar, y que pues también ahí hay diversas condiciones, ¿no? Creo que en general la música y la perspectiva gótica pues también, ¿no? Tendrá que sufrir en algún momento alguna transición, pero pues creo que se puede considerar que va a ser para fortalecerla, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sigue evolucionando, no sabemos al paso de unos años cómo va a cambiar, pero definitivamente, ¿no? Creo que para el gótico, creo que, ¿no? Pese a todo esto, el rechazo, la incomprensión, seguir en la escena underground, creo que se siente cómodo, ¿no? Yo creo que es el ambiente natural, ¿no? Por el cual se generó, por el cual se ha desarrollado, y creo que ahí deberá seguir bajo ese contexto, porque es lo que le da su esencia, ¿no? Entonces, pues espero que haya sido pues agradable esta pequeña charla, ¿no? Compartirles un poquito, ¿no? Pues este gusto que tenemos por esta música, que nos ha permitido también investigar, conocer, profundizar, y pues poderles compartir un poco de lo que representa para muchos esta música. Muchas gracias, maestro Ignacio, por lo que nos ha presentado de la música gótica. De manera personal ha sido bastante enriquecedor. No tengo una gran acercación a la música gótica, entonces toda su presentación para mí fue un acercamiento a conocer algo que yo no conocía. Entonces estoy encantada de haberla podido escuchar, de haber podido ser parte de moderar justamente esta mesa. Me parece que no hay comentarios, sin embargo, bueno, preguntas en la transmisión. Sin embargo, de manera personal, sí les quisiera agradecer a los dos por habernos dado este recorrido por una música tanto de algo que es como más internacional como la música gótica, a algo más de Perú. Digo, desde México no tenía la idea de la dimensión y la complejidad que había en la mulicia de falacia que nos comentaba Tatiana. Entonces, sí ha sido bastante agradable para mí.
paso a leerles su constancia, que a la letra dice: la Facultad de Humanidades otorga la presente constancia a Tatiana Valeria Asto Carvajal por participar en la mesa número 2 con la ponencia Heterogeneidad y Homeostasis en la vigencia de la Mulicia Falsía, diferentes narrativas de la canción, en el marco de las actividades del 11º Coloquio Internacional Literatura Musical y Música Literaria, del 19, 20 y 21 de abril del 2022, aprobado por los HH Consejo Académico y de Gobierno en sesión ordinaria conjunta del 22 de noviembre del 2021, Toluca de Lerdo, a 21 de abril del 2022. Patria, Ciencia y Trabajo, 2022, celebración de los 195 años de la apertura de las clases en el Instituto Literario. Firma la doctora Beatriz Adriana González Durán, directora de nuestra facultad. Y de la misma manera, está la constancia a Ignacio Gutiérrez Padilla por participar en la mesa número 2 con la ponencia La música gótica, una expresión multicultural en el marco de las actividades del 11º Coloquio Internacional, Literatura Musical y Música Literaria. Sin más que agregar, les doy eternas gracias por habernos dado esta visión a la música, la literatura desde Perú y desde... bueno, antes de terminar, hay 2 preguntas en Facebook. En México se ubican grupos de estilo gótico que recuperan el simbolismo. Pregunta Pacifae BS, maestro Ignacio. Gracias. Sí, fíjate que sí, en México hay varios grupos que efectivamente pues es parte, ¿no? de lo que mencionábamos, ¿no? Creo que los más representativos, por ejemplo, está el Clan. El Clan es un grupo mexicano que creo que es el más representativo y que expresa como con mayor fuerza el movimiento underground en México, ¿no? Entonces, creo que sí, hay varios, tal vez sí, como siguen en la escena oscura, pues no son tan conocidos. Está, por ejemplo, Hersebet, que son grupos como más la parte oscura de su temática en cuanto a leyendas, en cuanto a lo sobrenatural, ¿no? ¿no? El Cuervo de Po también es una agrupación, me parece que es de Guadalajara. Entonces, pues sí, las grandes ciudades son donde se concentran, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, los grupos, ¿no? Anavanta también fue otra que por ahí surgió, después pues también, ¿no? Tienen sus procesos, se desintegran, cambian ¿no? Pero siguen ahí todavía vigentes, ¿no? Y también está la pregunta de, en la actualidad, ¿cómo se modifica la difusión del estilo gótico con la influencia de las redes sociales? Pues bueno, no sé, entendiendo un poquito la pregunta, tal vez no se modifica, sino más bien se adapta, ¿no? Creo que ahí también, pues permite también una visualización un poquito más, ¿no? Las redes han ayudado mucho, precisamente, no nada más al tema de conocer el movimiento gótico, sino que permite también alcanzar su música. Antes todo esto era a través pues de la música, de comprar los discos, de buscarlos también en el mercado underground. Solo así conocíamos la música, ¿no? Ahora ya los grupos también han hecho uso de las redes sociales para difundir su música, las plataformas. Entonces ya hay un acceso también más fácil para todos, ¿no? Creo que también es una ventaja, pero creo que para los que somos como de la vieja escuela, pues todavía preferimos el disco, todavía preferimos, ¿no? Ciertos medios para podernos informar, pero también, como les digo, hay una adaptación a las nuevas tecnologías para que también la música ahora pues esté en las plataformas, podamos tener streams, ver los videos, sobre todo en el tema de la pandemia, pues muchos grupos tuvieron que hacer presentaciones como las que estamos haciendo ahorita, y continuaron con esa difusión de su música, ¿no? Entonces creo que sí hay una evolución a las nuevas tecnologías que también permite pues que tengamos acceso ya de manera más inmediata y más adecuada precisamente para conocer y pues seguir disfrutando la música y el pensamiento, obviamente. Muchas gracias, me parece que han sido todas las preguntas. Entonces, pues bueno, algo que quieran agregar antes de que demos por terminada esta mesa número 2 de ponencia.
bueno, pues de mi parte, pues agradecer y felicitarlos nuevamente por estos eventos que se organizan y que permiten eso, ¿no? La transmisión, el compartir ideas, el tener esa apertura que creo que también es fundamental, pues para que el pensamiento, ¿no? Se conciba y también entendamos, ¿no? Las diversas formas de expresión, sobre todo en géneros que a veces no son tan conocidos, pero que sí son importantes porque pues por ello han sido ya una influencia y han sobrevivido al paso de las décadas. Muchísimas gracias. Sí, yo Muchísimas también gracias también. Ajá. Pasa. Quiero agradecer y felicitarlos, ¿no? Por crear estos espacios que son tan buenos, tan enriquecedores para todas las disciplinas, ¿no? Porque el estudio de la música es muy complejo y necesita, ¿no? De muchas ópticas. Y de nuevo, ¿no? Agradecerles y felicitarles por estos eventos. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, maestro Ignacio. Dando por terminada esta segunda mesa de ponencias en el marco del 11º Coloquio de Música y Literatura Musical, no queda nada más que invitarlos a las siguientes actividades que vamos a tener el día de hoy. A las 3 vamos a estar con el maestro Daniel Arzate, también de manera virtual, y a las 5 vamos a tener la presentación a la conferencia magistral del maestro en docencia Benjamín Aguilera. Entonces, pues los estaremos viendo de manera virtual por allá y de manera presencial. Recuerden que están las presentaciones musicales. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo.